profesor Pérez, a continuación tenemos también al doctor Natal. La verdad es que es un gran honor compartir este espacio con la familia, porque es lo que es la familia de cirugía cerebrovascular. Para mí es un honor ahora continuar con las pláticas con todos mis maestros que están aquí presentes, el doctor Zárate, el doctor Luján, el doctor Aldo Hernández, el doctor Pérez Chadrad y el doctor Natal. El doctor Aldo Hernández y yo venimos trabajando ya unos años en la clínica de cirugía cerebrovascular y tenemos ya alguna experiencia acumulada. En mi caso, los últimos 3 años, obviamente tiene una experiencia mucho mayor, pero estamos trabajando juntos tratando de combinar técnicas, mejorar un poco la clínica de vascular de aquí del Hospital General de México. Y finalmente, a mí me corresponde hablarles del manejo de aneurismas múltiples. Los aneurismas múltiples son una parte importante en el manejo de la cirugía cerebrovascular. Muchas veces no se puede evidenciar, no se puede saber cuál es el aneurisma que está causando la hemorragia. Muchas veces estamos obligados a veces a tratar todos los aneurismas, porque cuando son aneurismas ipsilaterales no se puede a veces diferenciar cuál es el aneurisma que causó la hemorragia. Entonces es posible que equipemos uno sin saber qué es o no el aneurisma roto y podemos dejar bien un aneurisma roto bajo estas circunstancias. Entonces las estrategias de manejo, en la medida de lo posible, deben ser atacar los aneurismas completos. Y entonces nosotros debemos saber en el aneurismas múltiples, vamos a hablar de abordaje unilateral o abordaje contralateral. Prácticamente en lo referido a la literatura, todos los aneurismas que se comprenden entre las 2 bifurcaciones de la arteria cerebral media pueden ser tratados por un abordaje o 2 abordajes, pero debemos tener muy claras cuáles son las indicaciones y contraindicaciones del clipaje contralateral y ser muy cautos en esto. No se trata de ser un héroe y decir, yo hice un clipaje contralateral. Hay que seleccionar muy bien al paciente. No todos los pacientes, no todos los aneurismas son para clipaje contralateral. Entonces tenemos que saber, como puntualizó muy bien varios de los ponentes, a qué nos estamos enfrentando. Siempre conocer la historia natural de la enfermedad es muy importante. Hay que saber que los aneurismas múltiples o aneurismas que acompañan a un aneurisma roto tienen una probabilidad de ruptura mayor que los otros aneurismas solitarios que a veces también a los cuales nos enfrentamos. Sabemos también que en su mayoría los aneurismas oftálmicos acompañan prácticamente en un 50% de los casos a los aneurismas múltiples. Y entonces, aquí vienen varias interrogantes, varias ideas a tomar en consideración. Muchas veces la manipulación de los vasos o una disección muy amplia puede incrementar el vasospasmo por manipulación muscular, pero también es cierto que si no tratamos todos los aneurismas, el manejo agresivo del vasospasmo tiene limitaciones. Obviamente tendremos riesgo de ruptura con el manejo agresivo de lo que comenté. La posición de la cabeza, como todos los ponentes lo han dicho, representa un porcentaje importante del éxito de la cirugía. Entonces debemos ser muy cautos en tratar de dirigir la posición de la cabeza al aneurisma que causó la hemorragia. La estrategia debe estar dirigida hacia esa zona. Entonces debemos saber si con ciertos grados de rotación, ciertos grados de extensión o de flexión de la cabeza vamos a favorecer o dificultar el procedimiento quirúrgico. La idea es eliminar obstáculos y tratar de cerrar todos los aneurismas. Entonces muchas veces uno tiene aneurismas en la línea media, comunicante anterior, aneurismas de cerebral media. Tenemos que saber que una rotación excesiva, que en mi caso que me gusta operar también sentado, una rotación excesiva aleja el complejo comunicante anterior, aleja la arteria cerebral media, y si pretendemos hacer un clipaje múltiple, o mejor dicho abordaje múltiple, debemos precisar muy bien la posición para no alejar aquel aneurisma por el que vamos a ir en un clipaje contralateral. El abordaje es la misma situación. Obviamente el abordaje a preferencia de cada cirujano, pero cuando pretendemos nosotros ir por un clipaje contralateral, no hay que olvidar que la ruta de exploración por las vías de manejo son por la vía subfrontal en su mayoría, si no es que todas. Entonces muchas veces la extensión frontal de la craniotomía va a permitir acceder a los clipajes contralaterales. Entonces tiene que ser también muy cauto en el análisis de los estudios para elegir el abordaje correcto. Les voy a presentar este caso, vamos de menos a más. Este es un caso muy sencillo para los maestros, obviamente para nosotros en mi caso la curva de experiencia que se va acumulando. Pues empezamos con casos sencillos primero. Es una paciente con hemorragia subaracnoidea, como pueden ustedes ver, tiene 2 aneurismas, uno cerebral medio y uno pequeño par clinodeo mediano. Nosotros hacemos, claro está, los pasos sistemáticos que ya han visto con los demás ponentes.
Ahí está. Claro está, la apertura de la cisterna silviana, obviamente relajación cerebral, paso por paso, paciencia. Ahí tenemos expuesto ya la cisterna autoquiasmática, vemos el nervio óptico, vamos a liberar un poco de líquido, cortar un poco la aracnoides, ir relajando, como dije, exponiendo las cisternas. Ahí tenemos nervio óptico ipsilateral, ahí vemos la carótida interna. Muchas veces dependemos de la relajación y claro está de la retracción del lóbulo frontal. Aquí tenemos expuesto sobre la pared medial de la arteria carótida interna este pequeño aneurisma que pueden ustedes ver, estamos liberando tras la disección aracnoidea. Pareciera que puede ser clipable sin mayor problema, sin embargo, sentimos que no hay espacio en la carótida supraclinoidea para el control vascular para cualquier eventualidad y entonces nosotros también hacemos clinoidectomía intradural. Tenemos los pasos sistemáticos que el doctor Pérez explicó muy bien para ustedes, con estos cortes paralelo al nervio óptico, paralelo al proceso clinoideo anterior. Ahí estamos viendo la disección dural y del ligamento falciforme. Entonces vamos a despegar un poco ahí con los pasos, como dijimos ya, sistemáticos que se explicaron muy bien previamente. Y entonces vamos a hacer la resección del proceso clinoideo anterior. Yo empecé fresando el proceso clinoideo anterior solamente hasta donde tuviera yo espacio para colocar el clip. Cuando yo empecé a quitar el proceso clinoideo anterior en una pieza, empecé a tener complicaciones del tercer nervio craneal, particularmente tosis palpebral. Entonces es muy importante quitar el exceso de dura madre y afinar la técnica de resección del proceso clinoideo anterior. Ahí vemos cómo se retira el proceso clinoideo anterior, vamos cortando un poco el anillo dural distal para hacer el espacio. Este clip no tenía el clip de un tamaño adecuado, entonces lo pusimos inverso con la fenestra, claro está, permitiendo el flujo anterógrafo de la carótida y cerrando el aneurisma. El aneurisma de la arteria cerebral media, que enseguida se va a mostrar, es un aneurisma muy pequeño, está sobre la bifurcación y como pueden ustedes ver lo estamos resolviendo cerrando con un clip curvo, excluyéndolo. Es muy pequeño, pero logramos cerrarlo en esta parte. Entonces tenemos el control del pre y el postoperatorio. Este es otro caso de una paciente igualmente con hemorragia subaracnoidea, donde tenemos un aneurisma del segmento comunicante y un aneurisma de comunicante anterior. En este caso, claro está, repasando los pasos sistemáticos que hemos mencionado, tenemos la cisterna silviana. Como pueden ustedes ver, es una paciente con un importante grado de hemorragia. Son pacientes que, por fortuna, las estrategias actuales tenemos la facilidad de tratar en fase aguda. Vemos una carótida interna con importante aterosclerosis y una base amplia. Aquí la técnica de clipaje, como comentó Miguel, muchas veces es difícil porque un clipaje tangencial sobre la carótida puede cerrar el flujo de la misma y de los vasos que nacen adyacentes al mismo aneurisma, coroideo anterior y comunicante posterior concretamente. Vamos a la exploración sobre la línea media para tratar el aneurisma de comunicante anterior. Estamos relajando un poco las cisternas, haciendo mayor disección aracnoidea y entonces vemos un aneurisma en el complejo comunicante anterior y vemos la arteria recurrente de Gürner. Decidimos cerrar este aneurisma con un clip recto que finalmente excluye el aneurisma de la circulación y nos permite tener un buen resultado. Este es otro caso de una paciente con aneurismas múltiples, el cual tiene un aneurisma, como pueden ustedes ver, en ambas arterias cerebrales medias y en la arteria comunicante anterior. El aneurisma responsable de la ruptura, que es este aneurisma de la arteria cerebral media en prebifurcación. Pareciera que se antoja entrar por este lado, y porque este aneurisma posiblemente cumple las características para un clipaje contralateral. Sin embargo, este es el aneurisma roto. Es importante, como dije, respetar que la estrategia de manejo vaya al aneurisma que se rompió. Entonces nosotros decidimos hacer dos craniotomías. Y entramos primero por el aneurisma del lado derecho, en este caso, que como dije es el aneurisma responsable de la hemorragia. Aquí tenemos la exposición y empezamos una disección anterógrada de la cisterna silviana. Finalmente, en ocasiones para la arteria cerebral media nos gusta abrir toda la cisterna silviana para no manipular más y tener más riesgo de vasospasmo. Lo que hacemos es empezar la disección subyacente a la pars orbitalis. Encontramos los vasos precoces de la arteria cerebral media que nos llevan al control vascular de M1 y entonces ahí estamos exponiendo el aneurisma proyectado hacia arriba, obviamente en relación a estos vasos precoces frontales. Hay que recordar que los temporales son 3 o 4 veces más frecuentes y finalmente son una guía confiable para tener control proximal de M1. Estamos cerrando este aneurisma de proyección superior. Vemos que está libre la arteria frontal precoz. Hacemos el cierre
este abordaje y ahora vamos por el clipaje contralateral. Nuevamente, exposición de la cisura siliana. Es una cisura o cisterna siliana que no tiene venas propiamente, pero bueno, avanzamos en la disección y tenemos expuesto aquí ya el tronco principal de la arteria cerebral media, este aneurisma que comparte paredes en la superficie ventral del tronco principal de la arteria cerebral media. Aquí vemos tronco inferior, vemos tronco superior y decidimos cerrarlo con un clip recto. En etapas subsecuentes de la cirugía fuimos a explorar el comunicante anterior que vieron ustedes en la tomografía. Sin embargo, no me dio espacio adecuado para clipar un aneurisma de proyección posterior. Fuimos a colocar un poco de músculo, tisopol, y ese aneurisma no pudo ser tratado. Aquí tenemos las reconstrucciones de las craneotomías y la paciente un mes después de la cirugía. Ahora, el clipaje contralateral, como dije, se tiene que ser muy cauto, se tiene que seleccionar muy bien al paciente, se tiene que tener el abordaje adecuado y el material adecuado. El campo de trabajo es largo, entonces se debe tener la estabilidad adecuada con el material de longitud apropiada para poder tener menor problema. Sin embargo, hay que considerar una serie de cosas. Muchas veces, si vemos la tomografía del paciente, vemos un edema cerebral global, eso va a dificultar la exploración contralateral, aunque drenemos las cisternas, aunque drenemos el líquido cefalorraquídeo abriendo la lámina terminalis, muchas veces esto va a ser complejo. Hay otros factores que debemos tomar en consideración: la longitud de los vasos. Aunque algunos autores específicamente para cerebral media comentan que 25 milímetros es el límite, hay descripciones de longitudes mayores en la presentación de estos aneurismas. Sin duda alguna, el tamaño y la forma del aneurisma es importante. Aquí sí creo que todos los autores coinciden en que 15 milímetros es un límite para poder acceder a un clipaje contralateral en el caso específico de arteria cerebral media. Finalmente, si es un aneurisma multilobulado, grande, con base amplia, que requiere técnicas especiales de clipaje o remodeling, no puede ser tratado por un clipaje contralateral, tiene que ser clipado por un abordaje ipsilateral. Y claro está también que la proyección del lomo es una situación muy importante a tomar en consideración. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones para ir por un clipaje contralateral? Ya dijimos desde un principio, definitivamente el aneurisma roto no puede ser tratado por un clipaje contralateral. Hablamos ya del tamaño. Finalmente, los aneurismas complejos, por definición, que tienen otras características que impiden ir para un clipaje contralateral, claro está, pues gigantes, fusiformes y las diferentes características que hemos mencionado. Muchas veces, en el caso específico de aneurismas paraclinoideos que desplazan el nervio óptico medialmente o que son de la pared lateral de la carótida, van a dificultar el clipaje contralateral de aneurismas paraclinoideos. No hay que olvidar que el campo de trabajo o la ruta de exploración para hacer un clipaje contralateral paraclinoideo es el espacio interóptico. Entonces, un quiasma practicado también representa dificultades para el clipaje. Hay otros factores a tomar en consideración: la distancia intercarotídea, la distancia interóptica. Como dije, el espacio interóptico es importante y hablamos también del tamaño. Esta imagen me gusta mucho porque cuando uno pretende hacer clipaje contralateral en aneurismas paraclinoideos, debemos saber que en un corte coronal de la arteria carótida interna, si el aneurisma se sale de los grados de 0 a 160, es decir, de la pared medial, no podemos hacer clipaje contralateral seguro. Si se sale de esos grados, es más riesgoso, no tenemos la exposición y el control adecuado. Ahora, debemos estudiar el aneurisma contralateral en el caso de aneurismas paraclinoideos. La distancia entre el anillo dural distal y la parte proximal del cuello del aneurisma debe ser estudiada para poder determinar si vamos a necesitar retirar ligamento falciforme o hacer un fresado del proceso clinoidal anterior contralateral para crear espacio. Si no se tiene ese espacio, también contraindica el clipaje contralateral. Dijimos entonces que el espacio interóptico para los aneurismas paraclinoideos debe ser muy bien caracterizado y conocido para poder hacer seguramente un clipaje contralateral. Entonces necesitamos por lo menos un espacio entre el quiasma óptico y el tubérculo celular de 5.4 milímetros, de acuerdo a los estudios anatómicos que han sido revisados. La distancia entre ambos nervios ópticos debe ser también mayor a 10 milímetros para poder trabajar apropiadamente y poder ejercer control adecuado de los aneurismas contralaterales. Esta relación también es muy importante. No siempre, o en su mayoría, la arteria carótida interna es inferolateral al nervio óptico. A veces es inferior al nervio óptico y a veces tiene una tendencia a ser medial al nervio óptico. Entonces, si la arteria es muy lateral al nervio óptico, el clipaje contralateral también es complicado. Si es inferior al nervio o una tendencia medial, puede favorecer el clipaje del aneurisma contralateral.
Y entonces les vamos a presentar estos casos. Estos son dos aneurismas paraclinoideos, como pueden ustedes ver en la angiotomografía. Aquí tenemos una proyección antero-posterior, ecografía por sustracción digital. La que vemos es aneurisma de proyección lateral. Y nos enfocamos sobre todo a este aneurisma paraclinoideo contralateral, donde tenemos esta reconstrucción rotacional, como pueden ustedes ver. Finalmente, si analizamos los conceptos e ideas que comenté anteriormente, este aneurisma no está para contralateral, es de proyección lateral, pero el otro es el aneurisma responsable de la hemorragia subaracnoidea, y entonces decidimos hacer lo siguiente. Ya comentó el doctor Pérez que la posición de los aneurismas paraclinoideos prácticamente es una posición neutra, es decir, 0 grados, sin extensión, rotación muy discreta y sin deflexión. Si partimos de estos puntos, creo que estas ideas favorecen una sola posición, no hacer la antisepsia 2 veces. Trazamos las dos incisiones, las dos heridas, vamos obviamente primero por el aneurisma que causó el sangrado. Aquí tenemos las dos exposiciones. Este paciente yo lo operé en posición neutra. Si necesitaba un poco de corregir un poco la posición, un poco de side, un poco de side hacia el lado contralateral para tener un poco mejor la exposición. Después de cerrar ese aneurisma, vamos por el otro, tener un poco de side hacia el otro lado de la mesa, y con eso podemos compensar de alguna forma y en un solo tiempo quirúrgico tratar los dos aneurismas. Pues vamos primero por este aneurisma, que como pueden ustedes ver, tiene hemorragia subaracnoidea, la cisterna silviana, el camino no es muy claro, hay que ir descifrando. Vamos hacia la parte de la cisterna carotidia, estamos disecando ahí las membranas aracnoideas de esa zona. Como vemos, hay importante reacción, porque esta cirugía fue tardía, hay que decirlo así. Hay que ir, como dije, descifrando los caminos. Aquí vamos a encontrar algunos vasos adyacentes al aneurisma. La anatomía está algo perdida, sin embargo tenemos un control vascular en la carótida supraclinoidea. Ahí vamos a disecar un poco más, tratar de exponer. Ahí vemos la arteria comunicante posterior. Podemos liberarla, vamos exponiendo un poco el cuello del aneurisma. Ahora trabajamos medialmente esta parte del domo, y ahí tenemos ya parte de la exposición del cuello del aneurisma. A veces en estos aneurismas se antoja colocar un clip fenestrado, angulado a 90 grados, sin embargo, cuando tiene cierta proyección lateral, me da un poco de temor la ruptura transclipaje o en el momento del clipaje, y entonces yo decidí resolverlo a través de la colocación de un clip semicurvo, como pueden ustedes ver. Y enseguida vamos por el otro abordaje, como dije, esto fue en 2 tiempos, y hacemos la disección anterógrada de la cisterna silviana. Es una cisterna muy diferente a la que tenía hemorragia subaracnoidea ya en etapa tardía. También mucha adherencia, muchas fibrosis, y entonces, como pueden ustedes ver, en este caso el camino es más limpio. Aquí tenemos ya la exposición de la cisterna carotidia, nervio óptico del lado derecho. Completamos la apertura de la cisterna silviana. Ahí vemos la arteria cerebral media. Vemos este aneurisma de proyección lateral subclinoideo. Tenemos acceso a la parte proximal, a la parte distal del cuello, y entonces decidimos cerrarlo con un clip recto que finalmente excluye el aneurisma. Aquí tenemos el control, tenemos las reconstrucciones de nuestra paciente un mes después de la cirugía. Este caso es un caso muy especial para nosotros, porque la paciente tiene un antecedente de carcinoma renal de células claras y fue sometida a una nefrectomía. Nos llegó con nosotros y solo pudimos hacer una angioTAC, que no es muy buena, como pueden ustedes ver. Con las reconstrucciones entramos a operarla. Como ven aquí, se alcanza a apreciar aneurismas en espejo. El patrón de distribución de la hemorragia, en este caso, es del lado izquierdo, por eso entramos por este lado. Finalmente vemos que el aneurisma no está pequeño, está parcialmente trombosado. Finalmente aquí estamos accediendo al control vascular. Fue necesaria realizar una clenioidectomía anterior, y decidimos cerrar este aneurisma colocando un clip fenestrado angulado a 90 grados. A veces que haya trombos de estos aneurismas grandes ocasiona cierta estenosis de la arteria carótida, pero decidimos dejarlo así. Vamos por el clipaje contralateral. Aquí tenemos nervio óptico ipsilateral, nervio óptico contralateral. Tenemos un espacio interóptico favorable. Ahí vemos la arteria hipoficiaria superior. El aneurisma está proyectado sobre los grados de seguridad que comentamos. Ahí estamos exponiendo la parte proximal y distal del cuello del aneurisma, y como pueden ustedes ver, vamos a resolver o excluir este aneurisma con un clip recto, que finalmente lo excluye.
Lo pudimos hacer nosotros en un tiempo la angiografía porque la paciente tiene daño renal, pero posteriormente se pudo hacer, y aquí tenemos los controles antero-posterior de ambas circulaciones carotídeas izquierda y derecha, y nuestra paciente un mes después de la cirugía. En el caso de aneurismas de arteria cerebral media en espejo, clipaje contralateral, como dijimos ya previamente, se debe ser muy cauto en la selección en cuanto a la dirección del tronco principal de la arteria cerebral media. Muchas veces cuando vamos por un clipaje contralateral y la arteria cerebral media tiene una curva hacia el lóbulo temporal, es más favorable que cuando tiene una curva hacia el lóbulo frontal. El clipaje es más complicado, y esto, sumado a los principios que comentamos previamente, hay que tomarlo en consideración para elegir la estrategia de manejo. Aquí vamos a ver que finalmente los pasos sistemáticos para acceder a un clipaje o una técnica de disección y clipaje más larga, pues claro está que hay que drenar todas las cisternas, sistemáticamente abrir o disecar la lámina terminalis, y por esto relajar un poco más el cerebro y tener un mejor espacio de trabajo. Esta es una paciente que se presentó con hemorragia subaracnoidea Fisher 3, que tiene dos aneurismas, comunicante anterior y una prebifurcación de la arteria cerebral media. Ayer el doctor Pérez puntualizó muy bien que no siempre se tiene que entrar por el lado dominante de la circulación anterior cuando se tiene un aneurisma de comunicante anterior. Si el aneurisma está hacia arriba, da oportunidad de tener control proximal si entramos por el lado contralateral. Si el aneurisma está hacia adelante, no da oportunidad de tener control proximal, y ahí hay que entrar entonces por donde se tiene la dominancia de la circulación anterior. Nosotros entramos por el lado izquierdo, en este caso, además de que el aneurisma que ocasionó la hemorragia subaracnoidea es el aneurisma de la arteria comunicante anterior. Y entonces la cirugía se dio de la siguiente forma. Como dije, entramos por el lado izquierdo, es un abordaje terional, ahí tenemos la cisura ciliana, vemos importante hemorragia, importantes cambios de reacción. Aquí tenemos arteria carótida interna, el nervio óptico del lado izquierdo, a una bifurcación carotidia y a uno. Aspiramos un poco el giro recto para poder crear espacio, como está muy bien descrito, que sistemáticamente cuando hay dificultad todo el mundo hacemos. Estamos separando del aneurisma de A2 contralateral, y decidimos con la técnica bien conocida por todos hacer una fenestración anterograda que permite el flujo de la arteria cerebral anterior, en este caso A2 ipsilateral. Ahí veíamos la recurrente de Hübner contralateral. Hacemos una revisión y decidimos reforzar este clipaje con un clip recto, ya no fenestrado, por encima del primer clip que colocamos. Hacemos la revisión, y entonces ahora vamos por el clipaje contralateral de este aneurisma de arteria cerebral media que describimos en la angiografía. Ahí vemos los dos nervios ópticos. Hay que abrir muy bien la cisterna carotidia contralateral. Hay que liberar las membranas aracnoideas que de alguna forma fijan el lóbulo frontal contralateral hacia el nervio óptico. Y entonces ahí vemos la bifurcación de la arteria carótida interna. Vemos M1, los vasos precoces que apreciábamos en la angiografía, y el aneurisma. Aquí es muy necesario el uso de un retractor y, como dije, el abordaje apropiado. Ahí vemos este aneurisma naciendo en relación a los vasos precoces de la arteria cerebral media. Decidimos resolverlo con un clip recto. Finalmente es un clip largo, pero no hay que olvidarse que el instrumental y el manejo de estos aneurismas requiere de material de una mayor longitud. Entonces aquí tenemos el control pre y posoperatorio, el pre y el posoperatorio. Y finalmente quiero finalizar esta plática diciendo que lo que dije en principio, no hay que ser héroe y tratar de ir por un clipaje contralateral solo por decir que se hizo un clipaje contralateral. Se tiene que ser muy cauto en las indicaciones. Finalmente el objetivo es beneficiar al paciente, claro está, disminuir el riesgo de sangrado de 2 craniotomías, disminuir la estancia hospitalaria, pero nunca olvidar que debe ser muy bien considerada la experiencia del cirujano. Grandes maestros que están aquí presentes y otros más intentan esto después de cientos de aneurismas tratados. Muchas gracias.